Bueno, seguimos aquí en El Bueno y el Malo. Estamos con el contador Adolfo Zafrán. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches y gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar en el programa. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bueno, aprobado el presupuesto de la provincia. ¿Cuántos son los números? Uno ya se olvida porque... El número final terminó siendo el monto total de 249.000 millones de pesos. Se ajustó un poco en función a... ¿El dólar a cuánto toman ustedes? No, se toman las pautas macrofiscales que presenta el Poder Ejecutivo Sí. en el proyecto de presupuesto nacional, que toman un dólar, un tipo de cambio de 135. Entonces estamos hablando de menos de 300 millones de dólares, digamos. Sí. De todas maneras es una cifra Sí, que impacta, pero... Es un incremento del 66% respecto al presupuesto 2021. ¿Y 66% con respecto al año anterior? Sí, Claro. sí. Lo que pasa es que en realidad son tres variables que se toman en cuenta para partir de un presupuesto a otro. La inflación proyectada, el crecimiento de la economía, porque también uno puede prever decrecimiento, y cómo viene la ejecución del presupuesto actual con respecto a su proyecto de presupuesto. Sí. Como venimos con una sobreejecución del presupuesto porque hay más recursos de los estimados, eso también es una pauta de por qué crece tanto. Hay que subir más, claro, con respecto al... ¿Eso tiene que ver, Adolfo, con el cierre de la frontera este año o es fruto de otra cosa? Bueno, ahí en el crecimiento de los recursos está la coparticipación, que creció por encima de lo previsto, y también la recaudación provincial. La coparticipación porque la estimación que había hecho Nación para el presupuesto 2021 también estuvo menos de lo estimada, porque bueno, habrían creído que este año iba a ser más complicado en cuanto a la cuestión de la actividad y de ese monto total, Adolfo, ¿cuánto te llega de la Nación a vos? Que más o menos proyectás. Para el 2022, Sí. Y son más o menos, hay cerca de 40.000 millones de pesos de financiamiento. Ahí entran, dentro de ese rubro de los 226.000 millones, 40.000 millones son cerca de obras que se pueden financiar con fondos nacionales, programas como el Fondo Especial del Tabaco, incentivos docentes. Pero un 30% de tu presupuesto es dinero que ya más o menos lo tenés acordado con la Nación. Es lo que se estima que se puede llegar a recibir. 30%. Sí. ¿Y el resto cómo te lo arreglás? Y el resto es coparticipación, que son recursos de origen nacional, pero son de la provincia. El IVA que viene y viene Claro, con goteo. Exactamente, Sí. y recursos provinciales. Y ahí tenés recursos provinciales, ¿cuánto? Porque recursos provinciales es renta. ¿O tenés otra caja donde No, es lo que la agencia tributaria. Sí. Y estamos hablando de la agencia tributaria, estamos hablando de cerca de 70.000 millones de pesos. Es un 30% local más o menos y 70% nacional. Sí. Más o menos así, ¿no? Sí. Un poquito por lo más. menos era el año pasado. Un poquito más la proporción de lo provincial. De lo provincial, Hoy, sube un poquito hoy estamos más. en un 36-38% provincial y un 62% nacional. Y ahí, vos, cuando ustedes armaron como titular del Palacio de Hacienda Misionero, porque yo estoy mirando que vos sos un hombre de la política también, y cuando charlábamos con Rodrigo al principio de la charla de Quincho, le hablaba de esto del descontento que hay, que una de las cuestiones es la inflación inevitable, que digo que no es de ahora, sino que viene sostenidamente hace por lo menos 8 años, y eso conlleva la despreciación del peso, y también está ahí metido, de acuerdo con lo que charlo con dirigentes gremiales, no solo del campo estatal, sino privado también, el problema salario. Es un tema que en esta situación, en algún momento uno tiene que replantearse, sobre todo el gobierno si quiere seguir gobernando el 2023, qué hacer con los salarios, porque vos cuando acordás las pautas salariales, este año ¿en cuánto más o menos termina el 2021? Y en promedio hemos aumentado el salario del empleado público en un promedio de un 50%. No fue un aumento menor que hubo este año. Sí. Y si uno le suma lo del año pasado, que también fue muy importante, donde de alguna forma también se corrigió en varios sectores, seguridad, Sí. docentes, salud, se fueron corrigiendo situaciones que había. La verdad que, por supuesto, el dinero nunca alcanza y la economía Claro. de la ciencia de la escasez, pero creo que el empleado público hoy está bastante mejor, ¿no? Y es cierto que la tasa de inflación no está aflojando. Sí. Venía entre julio, agosto y septiembre, parecía que la inflación iba a menguar, pero bueno, ahora ya octubre volvió a... Pero a con tener una un- canasta que dicen de 70, vos cuando revisás los números, decís, che, me parece que estamos medio cortos. Lo piensan en el equipo de laburo, cómo enfrentar eso para que la gente esté mucho más cómoda, porque a veces
lo que decide el Estado también repercute en Misiones y en todas las provincias, después los acuerdos con los privados, ¿cierto? Sí, naturalmente. Más o menos maneja como una especie de techo o de techo, no, de piso, digamos, De piso. en la negociación. ¿Ustedes piensan que en algún momento el salario puede llegar a ser un momento clave camino a los próximos 2 años? ¿Cómo lo ven a eso? ¿O lo la pueden ir llevando todavía? Y la otra es si te dan los números, eso que vos contaste. Es la cuestión principal, el tema Claro. de los números. O sea, siempre hay la mejor predisposición para que el empleado público tenga un buen salario. De hecho, hoy el salario mínimo que el trabajador público provincial, ninguno gana menos de 48.000 pesos. O sea, hoy tenemos un salario que es bastante alto, por supuesto. El nivel de la canasta de pobreza. 48 de bolsillo. 48 bolsillos es el que menos gana. O sea, Sí. nadie gana menos que ese número. Y de ahí para arriba, ¿no? Claro, Encontrar con gente de acuerdo a que las gana- categorías y demás. Exactamente. Sí. Pero bueno, uno siempre aspira de la gestión a mejorar el salario de los trabajadores públicos, pero estamos siempre complicados con la cuestión Pero de todos los gobiernos les es recursos. incómodo, perdón, todos los gobiernos les es incómodo hablar del salario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes evalúan cómo también sostener las otras áreas, me imagino, seguridad, salud. Bueno, y mucho hay de humano, digamos, porque ¿cuánto te lleva el presupuesto, el salario? Y generalmente llevan entre un 48 y un 52% del presupuesto. Ah, la pucha. ¿Sí? Y es una Importante. de las provincias que lo tiene más, Sí. más ordenado. Hay provincias donde el salario llega a representar el 80% del presupuesto, ¿no? Ujú. Adolfo, y pensando en esto que decís vos, la planificación de lo que es la obra pública, porque este año se vio por la pandemia, porque la economía no está funcionando y por todo lo que significa lo que hemos vivido estos últimos 2 años, un parate en gran parte de la obra pública. ¿Hay planificación al año que viene de retomar, de que Nación empiece también a mover ese tema? Sí, a ver, en lo que fue la obra pública, en realidad entre marzo y julio tuvimos un buen ritmo de obras y en todos los municipios se han visto varias obras en ejecución. Después, entre julio y septiembre, como que hicimos un replanteo y ahora estamos retomando de vuelta niveles de actividad. Estoy hablando de obra pública financiada con fondos Recursos provinciales, propios, claro. Pero digo, casa, escuela, todas esas cosas que por ahí viene bastante apoyo nacional, ¿no se está viendo, sí? Mira, a ver, de lo que son obras para escuelas, sí. A través de la UCEP hay muchos recursos que se reciben del Ministerio de Educación de la Nación y se canaliza a través de la UCEP y aparte la UCEP lo hace con fondos provinciales. Se ha hecho mucho arreglo de escuelas en todo lo que fue el inicio entre febrero, De la pandemia, febrero, claro. Después, abril, post pandemia, cuando iba a empezar de vuelta. para dejar en condiciones las escuelas. Muchas escuelas se arreglaron, en especial con trabajos muy concretos, baños, instalación sanitaria, techos, que había que dejarlas en condiciones. Se trabajó mucho en ese tiempo y eso significó una inversión bastante importante. Estamos hablando cerca de arriba de 1.000 millones de pesos de inversión de arreglo de escuelas, ¿no? A vos te tocó ser ministro en este gobierno, con este gobierno nacional y también con el anterior gobierno nacional. ¿Notás diferencias en cuanto a la discrecionalidad del envío de fondos a Misiones? Bueno, siempre hay discrecionalidad, ¿no? Porque como son fondos que dependen, no son automáticos, sino que dependen de la gestión que se hacen o la predisposición de los funcionarios, la verdad que sí. Con esto quiero ser sincero, la verdad que en los 4 años de la gestión anterior costaba conseguir recursos para obras. Había mucha oferta de hacer obras pero con endeudamiento y bueno, Misiones tomó una postura de no endeudarse y seguimos haciendo muchas obras con fondos propios. En lo que va a esta gestión estamos consiguiendo muchas obras de fondos viales, de fondos nacionales viales, eso sí. Por ejemplo, ya se consiguió el financiamiento de la autovía 105, continuar la ruta que va de Posadas hasta el cruce de San José, la ruta provincial 2 de Azara hasta San Javier. Esa obra que la empezamos con fondos provinciales y ahora se financia que nace en Concepción, digamos. Claro. Después la ruta 17, la ruta 19 también se todas las financiamiento. transversales, digamos, sí. provinciales. Bueno, la autovía 12, continuar con la autovía 12. ¿Hasta dónde? ¿Hasta San Ignacio? Claro, hasta San Ignacio y después para más adelante, inclusive las rotondas, muchos accesos a los pueblos, Jardín América. O sea que en la parte vial se nota, digamos... En la parte vial hay muchos fondos. Después en fondos para obras para
lo que se llama mejoramiento de barrios, el RENAPAV, que era muy parecido al conocido Promueva, que es un programa de mejoramiento de barrios que llega mucho a los municipios, en especial para obra de cordón cuneta, cloacas, agua potable. También eso se canaliza a través de la web de la Unidad Ejecutora Provincial. Eso también se está consiguiendo bastante. Lo que está costando conseguir son obras para financiamiento de viviendas, que aún está demorado, y obras que teníamos previstas de terminales con transporte, que del año pasado que venimos tramitándolas y aún no la podemos concretar, ¿no? Hay algunos economistas que suelen participar muy activamente de los living, de los canales porteños, principalmente de la televisión nacional, algunos que presagian que este exceso de impresión de billetes nos puede llevar a algunos al Rodrigazo, los que somos un poquito más grandes, o también a una devaluación importante. Usted, como hombre de los números, de la economía, profesor y demás, y ministro, ¿ve un panorama complicado para llegar a semejante expresión? Porque fueron momentos muy duros y crudos en la historia argentina. El Rodrigazo, ni hablar, generó caos social y muy duros. En la devaluación, ni hablar, la empezó padeciendo Alfonsín. ¿Se acuerda de Alfonsín usted, no? Sí, sí. Y después hasta lo que significó, obviamente, la convertibilidad y después el regreso o la salida de la convertibilidad. Digo, ¿vamos camino a eso o cree que todavía queda una luz al final del túnel? No, yo creo que no. Y le daré algunos datos que me parece que son concretos como para justificarlo. Es cierto que el año pasado el Banco Central hizo una emisión monetaria más importante que le hicieron todos los países del mundo, desde Estados Unidos hasta el Banco Europeo, emitieron billetes para sostener la actividad económica. Fue una política contracíclica, es decir, inyectemos dinero. Brasil pasó de un 3% a casi un 12% de inflación anual. Por eso, y en Argentina el año pasado la base monetaria creció un 67%. Y en lo que va de los 2 años, cuando uno mira 2019-2021, en los 2 años la base monetaria creció un 117%. Y la inflación acumulada entre 2019 y 2020 y 2021 está arriba de un 90-100%, es decir, no hay mucho más emisión monetaria de lo que es la tasa de inflación. Y en realidad, en lo que va de este año, hasta el mes de agosto, septiembre, el Banco Central venía con una política bastante conservadora de justamente de ir tratando de esterilizar dinero para compensar justamente la sobreemisión del año pasado. Así que creo que el manejo de peso es bastante profesional en ese sentido y no se visualiza un escenario de catástrofe. Claro, catástrofe, porque no hay una sobreemisión de dinero muy por encima de la inflación, ¿no? Bueno, Adolfo, hablábamos hace un rato de esto que también propone la provincia, que tiene que ver con este reclamo a Nación vinculado a, bueno, tenemos una selva misionera que es pulmón de la zona, por lo menos, porque es un reclamo que hacen desde la provincia ustedes del gobierno, diciendo no producimos soja, no cortamos los árboles, no cuidamos el medio ambiente, queremos tener un resarcimiento. ¿Eso se está trabajando seriamente? ¿Lo van a llevar a Buenos Aires? ¿Cómo lo están planteando? Sí, los diputados nacionales de la Renovación tienen previsto plantear cuatro aspectos importantes para incluir en el presupuesto nacional, ¿no? Uno es la compensación ambiental, algo que ya se comentó, ¿no? Este reclamo que hace Misiones al Estado Nacional de 9.500 millones de pesos por mes en concepto de compensación por el cuidado del medio ambiente, que es la única provincia que tiene una política de cuidado del medio ambiente. ¿Es la única en Argentina? ¿No hay otra que tenga así un reclamo de este tipo? La única, no, ninguna otra provincia lo tiene y además no creo que ninguna provincia tenga una política ambiental como la tiene Misiones, ¿no? Y además, o sea, hay varias explicaciones. Primero, el costo de oportunidad, es decir, el hecho de lo que el sector privado deja de producir por no explotar la selva, lo que deja de recaudar el fisco por esa actividad económica que no desarrollamos, lo que gasta la provincia, lo que invierte la provincia entre el Ministerio de Ecología, el Instituto Misionero de Biodiversidad, el Ministerio de Cambio Climático para cuidar la selva misionera con los guardaparques, con evitar el apego ilegal, evitar los incendios. Y cuarto, cómo ayuda la provincia de Misiones con su cuidado del medio ambiente a la región pampeana, porque hoy la región pampeana tiene un régimen de lluvias regular porque tenemos una selva misionera cuidada. Es lo que nos pasa a nosotros a Misiones con nuestro régimen de lluvia por el descuido de la... ¿Nos vienen del sur las nubes?
No. ¿Vas de acá para allá? Claro, más del norte. Mirá que yo soy de la zona... Está demostrado, ¿eh? Vengo de ahí, no sabía, porque yo conocía que las lluvias siempre venían del sur, Pero, no del norte. No, vienen del norte. Pero está bien, si yo tengo que acompañar para que le manden plata, yo no tengo problema. Pero viste la teoría nuestra en el campo, que fíjate para el sur que te vienen las tormentas. Ahora, si cambió el problema, no hay problema. No, pero fíjate. Yo creo que es sensato, digamos, Sí. ¿no? Porque en su momento pedimos regalías por Salto Grande, por Yacyretá, por esas cuestiones de cesión que hace Misionero, me parece que está bueno. Habrá que ver si, porque también van a volver a meter, comentaba yo que la intención del bloque del Frente Renovador, lo escuchaba al diputado Huelva, al diputado Sartori, hablaban también de volver a insistir con la zona aduanera especial para toda la provincia, ¿no? Sí. Son 4 temas. Este es el de la compensación, la zona aduanera especial, un tema de una actualización de un ítem del consenso fiscal que después le explico, y el plan de obras para la provincia de Misiones, ¿no? El tema de la zona aduanera es un tema que vamos a volver a insistir, planteando el caso específico para la provincia de Misiones, ¿no? Con toda la fundamentación de que Misiones es la única provincia que tiene esta característica de que tenemos 90% de fronteras, más de 120 pasos fronterizos, que ninguna otra provincia la tiene. El tercer ítem es un reclamo que hace la provincia, que en realidad todas las provincias lo tienen, pero Misiones lo ha planteado concretamente, que son 1.000 millones de pesos que nació una deuda a Misiones por la actualización de un ítem del consenso fiscal que no se actualizó debidamente, y eso generó una creencia hacia Misiones de 1.000 millones de pesos, y también una modificación a la ley para que este ítem se vuelva a ajustar correctamente, ¿no? Es un ítem que cuando se firmó el consenso fiscal en 2017 dejamos de percibir un ítem de la coparticipación, y a cambio la Nación nos envía diariamente dentro de la coparticipación un ítem que se llama justamente consenso fiscal, ¿no? ¿Lo de la cooperación viene siempre regularmente? ¿No hay problemas ahí? No, eso nunca vino irregularmente. O sea, claro. siempre el Estado Nacional respetó eso, porque además es un recurso de las provincias, ¿no? En ninguna... El consenso fiscal es no gastar más de lo que uno tiene. Sí, no gastar más de lo que uno tiene, no subir la alícuota de ingresos brutos. ¿Ustedes no van a pedir créditos? Únicamente se está tramitando un crédito con Fonplata, que es un organismo multilateral, es un crédito muy blando que se paga a 15 años a un 4% anual para financiar 2 obras o 3 obras, mejor dicho, de paneles fotovoltaicos. Los paneles solares. Que son obras que se pagan solas, ya con la generación de energía pagan el crédito. O sea, Esa va a ser la única deuda. La única deuda importante. Pero que es bastante cómoda, digamos. Y bastante cómoda para pagarla, sí. ¿Está de acuerdo con los precios cuidados? ¿Cree que va...? Yo sé que el área de la Secretaría de Comercio, Defensa del Consumidor, pero su mirada, ¿ayuda a esto? A ver, los precios cuidados no, ¿cómo se llama? El control de precios. La teoría económica esto es muy clara y ya está demostrado. O sea, controlar la doña Rosa en el comercio de la esquina no sirve. Sirve controlarle a los formadores de precios, que la Argentina sí tiene muchas empresas en cada rubro. Cuando uno mira sector alimenticio, sector producción de chapas, siderurgia, cada sector de la producción tiene mercados concentrados, mercados oligopólicos. Si la Secretaría de Comercio controlara a estas empresas, sería una cosa, porque ahí sí está controlando mercados oligopólicos que son formadores de precios. Sí. Ahora, querer ir a controlar tal vez al negocio de la esquina no da resultados. O sea, no puede ser que sirva a corto plazo, pero a largo plazo... ¿Y quién es el responsable de la inflación sostenida en estos últimos 8 años? ¿Es el Estado con esto de imprimir billetes? ¿Son los formadores de precios o es un cóctel? Y bueno, yo creo que es una combinación. Por supuesto, no ha habido una política antiinflacionaria en estos 8 años, no había una política antiinflacionaria del gobierno para bajar la inflación, pero tampoco ha habido un control sobre los formadores de precios. Entonces, los formadores de precios sí buscan... Ahora, vos con renta, ¿no? Renta con la aduana, le llaman la aduana de renta, lo que sea, ¿no me estás complicando también el precio de los productos finales o no? No, a ver, el pago cuenta que no es una aduana. No te jodo mucho si te digo eso, ¿no? No, yo claro que no es una aduana, digo que es un pago cuenta. Un pago cuenta al 3% no puede significar un recargo de un 20 o 30% en el producto. O sea, el pago cuenta de la agencia tributaria es un 3%, eso es lo que se paga. Además, yo lo que digo es, usted mira, por ejemplo, rubro medicamentos. ¿Cuánto aumentó los medicamentos? Un sector muy concentrado en la economía argentina y aumentó mucho más que un 50% este año. Súper. Entonces está claro de que la falla está ahí, o sea, la clave está ahí, controlar a los que son formadores de precios. Puedo decir que el Estado no hace tanto daño ahí.
No, al Porque contrario. viste que inclusive hay legisladores del oficialismo a nivel nacional que hoy estaban planteando una reforma tributaria y laboral Bueno, necesaria. hoy lo decían. planteó Sartori, estaba en la Diego televisión Sartori. nacional hablando de esto. Ajá. ¿Qué opinión tenés con respecto a la posibilidad o no de cerrar con el fondo? ¿Qué consecuencias puede tener cerrar o no cerrar con el fondo y esto que se discute tanto en los medios nacionales? Bueno, a ver, creo que hay primero una discusión a nivel nacional, interna entre el gobierno, de reconocer o no esa deuda. Creo que ustedes habrán escuchado dirigentes del gobierno nacional que están en contra de cerrar con el fondo porque significa un reconocimiento a una llamada deuda legítima que pagó la campaña del presidente Macri. Eso es lo que más de uno lo habrán escuchado. Pero, sin duda alguna, no cerrar con el fondo significa cerrar las puertas para poder estar en el mundo. Lamentablemente es así. No guste o no nos guste, reconocer esa deuda, ¿no? Además que el año que viene hay vencimiento de deuda. Pero eso es hacer política, porque la deuda viene antes de Macri. Macri endeudó una parte, pero la deuda viene de mucho antes y es de 200 y pico mil millones de dólares. Tampoco es todo... Por eso, o sea, yo lo que digo es, con el Fondo Monetario habría que cerrar. No nos queda Hay otra. que cerrar, tu visión es que hay que cerrar. Más allá de que pues haya otra acción, legal o no, contra la gestión anterior, si se considera que esa deuda no fue legítima, Claro. pero un gobierno Porque no puede si no, desconocer una claro, deuda. si no desconoces la seguridad jurídica del país, y che, no, anda a pedirle al otro que te dé, yo en realidad no te debo. Claro, Sería medio o sea, extraño. el que tomó la deuda es un Estado nacional y hay continuidad jurídica. Entonces, y además creo que ya este año que viene hay vencimientos. Entonces, el no cerrar con el fondo significa entrar en una situación de default y todo lo demás, ¿no? Eso complica mucho. Creo que va a ser más complicado. ¿Le sirve al Estado misionero intervenir eso con esos planes de el ahora, los ahora, por ejemplo? El ahora carne, el ahora pan, el ahora 12, el ahora 20, qué sé yo. Inclusive ustedes han... El ahora misiones, más que el eso. ahora misiones, perdón. Inclusive hasta han intervenido en rescate de empresas que eran privadas, ¿no? Tengo entendido. Sí, se las ha asistido con algún tipo de ayuda financiera porque en su momento no contaban con otra herramienta. A ver, creo que... Digo, ¿hay un Estado así medio bolichero o no? Es básicamente tratar de ver cómo... No es un Estado bolichero. No, Yo porque creo que por ahí sí. si les pagás mejor el sueldo, por eso te decía Sí, lo sí. del sueldo, no tenés necesidad después de venir a subsidiar la compra. Es un pensamiento mío, pero por ahí equivocado. No, porque los programas ahora son para todos los misioneros. Claro. O sea, no es solamente para el trabajador público. La hora Misiones más 15 está pensado para competir con Paraguay. Y hoy con la frontera abierta va a ser una buena herramienta, más allá que nuestro planteo de fondo sigue siendo la zona aduanera. Entonces, Ajá. vos tenés la posibilidad de comprar un producto con un 35% de reintegro en el precio efectivo, porque lo ves en tu resumen de la tarjeta de crédito, por más que compres a una cuota, no te estás endeudando porque le pagás a una cuota y tenés un reintegro del 35%, hace más interesante de ir a comprar un producto a Paraguay que no tiene garantía, que por ahí viene fallado y hasta te lo pueden secuestrar en la aduana. Sí. Entonces, el Ahora Misiones más 15 cumple un rol muy importante. Y todos los demás programas también son muy valorados por las cámaras de comercio. Cuando tenemos reuniones con la Cámara de Comercio de Posadas, con la Confederación Económica de Misiones y las cámaras de Interior, la verdad que piden que continuemos con estos programas, que lo mejoremos, porque los comercios ven que funciona muy bien. Y los días de promoción, porque cada programa tiene su día de vigencia en la semana, y las ventas tienen un repunte interesante, ¿no? ¿Y de dónde está la pérdida? ¿Del Estado o hay una ventaja? ¿El Estado saca plata para pagar eso? Sí, hay un aporte de los bancos. ¿Eso viene de renta? El banco también aporta. El banco se aporta, el comercio también aporta porque hay un Ajá. aporte de los comercios que participan, el Estado provincial hace su aporte, pero nosotros creemos que todo esto ayuda a que haya Sí. más ventas y en definitiva genera un círculo virtuoso. Claro, ¿no? hay más ventas, tenés más impuestos, bueno, Sí, sí. se debería retroalimentar, ¿no? Así Exactamente. Ujú. Sí. Sí, me quedó Muy bien. claro. Podríamos charlar toda una Sí, vida, sí, ¿no? pero tenemos- Porque sé que usted tiene que viajar, le agradecemos por haber 22:03. tenemos nuestra invitada, que también está esperando. De política no hablamos, ¿no? No. De política no, pero yo sé que quién? va a ser candidato a intendente en... ¿Quién? No, No, digo yo, está- qué sé yo. está- Viste que cuando viene alguno ya le digo yo. Bueno, no empecé a promocionar candidatura acá todavía. Eso te condiga. Usted Él se quiso, muestra- ser, él quiso ser, no lo la dejaron, me última, parece. se La última muestra- vez. Es una provincia que, yo hablaba hoy del virtuosismo de haberse manejado con ustedes lo que llamaron el sistema binario, esto de atender a la salud y a la economía, ¿no? ¿Por qué crees que pasó lo de las PASO? ¿Porque no lograron despegarse de ese descontento que hay con el gobierno nacional?
¿Y son mirados también como padre de la criatura de lo que nos está pasando o no? Creo que un resultado de una elección tiene muchas causas. Sí. Pero, a ver, las PASO creo que la gente, el elector es inteligente, sabe que las PASO son internas y muchos partidos como Juntos por el Cambio o Cambiemos o el Frente de Todos lo usaron como una interna propiamente dicha. Entonces, la gente aprovechó para votar dentro de esa interna. Yo soy escéptico de que los votos se pasan de un candidato a otro. Es decir, no creo que el ganador de Cambiemos se lleve todos los votos de los 5 candidatos, ni que el ganador de Frente del Todo se lleve el voto de todos los candidatos. Creo que la gente ahora, cuando tenga la oferta electoral en noviembre, va a volver a elegir a cada candidato, ¿no? Pero creo que sí, creo que la gente fue inteligente en cuanto que votó una interna, aprovechó una interna para elegir un candidato. Sí. También aprovechó para ver un poco, vio que esto es una elección nacional, o sea, claro. y hay una bronca contra el gobierno nacional en algunos aspectos, desde la foto de Olivos hasta algún tipo de indecisiones en el manejo de la política económica, o hasta error de comunicación, porque por ahí la economía no está tan mal, pero se comunica mal y la gente lo recibe distorsionado. Entonces ese mal humor también se trasuntó en los resultados. O sea que vos decís que de acá para adelante la renovación debería tener internas en su espacio. No, porque las PASO para mí fueron... las PASO son... Digo como un aporte al futuro. Las PASO son como un amistoso, no tiene ningún... sirven para dividir internas. El primer tiempo sería, ahora viene el partido definitivo, ¿no? Este es el que vale. Le bajó el copete, le digo, el triunfo de Cambio, ¿no? Porque son como un amistoso. No, está bien, son visiones, vamos a ver después. ¿Qué pasa? Yo no amistoso rompí a tres, ¿cómo es? Uno manda los Bueno, le agradecemos mucho por su visita aquí. Vamos rapidito, como hacemos siempre, para distender un poco, ahora con la catarsis del pajarito, otra red social que utiliza mucho la gente, todos. Úrsula Vargas es una modelo que después es locutora, muy identificada con el gobierno kirchnerista, panelista, ¿se acuerda de Duro de Domar también? Mira vos, sí, una chica muy agraciada. Ya me acuerdo. Esta cuenta, a propósito, recién hablábamos de del control de precios, dice, esta cuenta ha decidido no volver a comprar ningún producto de Molinos, Arco y Ledesma. Ya sé que no haré diferencia en sus ganancias, pero lo considero una mini batalla personal, porque son los que no, hasta ahora por lo menos... Cuando habla de esta cuenta, ¿quiere decir su persona? Esa cuenta, es claro, es ella. Es ella. Es como los jugadores de fútbol. ¿Viste cuando hablaba porque Riquelme no jugó bien hoy? Sí. Bueno, Úrsula... Ella habla de esta cuenta... Ella dice que no va a comprar productos de Molinos, ni de Arcos, ni de Ledesma. Ledesma, azúcar, Ledesma y no sé qué otros productos más. Molinos tiene mucho producto. Hace como una especie de campaña y estimula, porque no son los que no cerraron con precios... O sea, llama como a no comprar a esas empresas. El control de precios. Claro. Entonces, como a boicotear, digamos, podemos decir. A no comprar, no sé. A no comprar esos productos. Che, no hay ninguno acá contra Juntos por el Cambio. A ver la producción si se me pone las pilas, porque siempre ligamos nosotros acá, la compañerada. A ver. El otro. A ver. Sí, me atacan todos los lunes ustedes. Yo voy a tener que venir más temprano acá. Y usted no está... Habló un referente de la Cámpora, llamó a enfrentar a los medios que le meten mierda en la cabeza a la gente. ¿Mierda? Sí. ¿Quiénes son esos? Y bueno, no sé. Usted estaría dentro de el que tiene mierda en la cabeza es el pulpo. El pulpo o el calamar. El calamar tiene mierda en la cabeza, ¿no? Bueno, ¿Calamar? Listo. No sé. Pero bueno, los muchachos... ¿Quién es el dirigente? Se había dicho Cristina la otra vez de los medios. No sé cuál es el ¿Hay como una pelea de nuevo con los medios, y vos? No sé, pero está ahí, bueno, no sé. Y acá hay una más, a ver. Y Juancito Graboy, el compañero de la militancia social, de la pastoral social y militante peronista, compañero mío de muchos años, dice, me hace ruido la fortuna de los Kirchner. ¿Me hace ruido? Juancito, sí. Dirigente social, ¿no? Afirmó que la familia de la vicepresidenta tiene los usos y costumbres de la burguesía argentina con el manejo de su patrimonio. ¿Qué tal te queda el moño? Juancito Graboy. Se ve que no le mandaron la... Pero bueno,